Te voy a proponer 6 actividades, ¿para qué? Para flexibilizar el pie. El pie necesita estar flexible, que significa una conjunción entre elástico, activo, que sepas moverlo, para que toda tu salud general esté muchísimo mejor. Y por supuesto también si tienes problemas de pies, ¿sí? Vamos a hacer 6 propuestas que básicamente va a ser mover los pies de diferentes maneras, mover los deditos de diferentes maneras, posicionarnos de diferentes maneras para exigir un poco de flexibilidad y también activar esos dedos que a veces están un poquito muertos. Así que en los próximos nada más que 8 minutitos te explico estas 6 propuestas para tus pies. Pero antes no te olvides suscribirte a nuestro canal para que te lleguen muchos más vídeos de interés. Vamos a hacer los ejercicios. Bueno, pues vamos a hacer nuestros ejercicios para movilizar, activar nuestros pies, que en realidad puede que nos cueste un poquito, pero son ejercicios o movimientos que nuestros pies deberían poder hacer de forma natural. ¿De acuerdo? Cuanto más móvil, más activo tengamos nuestros pies, no solo es mejor para los pies, sino también para el resto de la salud corporal general. Así que tómatelos como una rutina que te puede servir diaria para que te ayude a mover tus pies. Así que mira, me coloco para que me puedas ver, vamos a ver los diferentes planos, ¿vale? Lo primero que vamos a hacer, lo primero es muy sencillo, es simplemente llevar el peso para adentro en los pies, para afuera. Nosotros vamos a jugar con las cámaras para que tú vayas viendo mis pies cómo se mueven. Pero cuidado, que fíjate que mis rodillas no se mueven tanto. Es decir, no es que estoy juntando las rodillas y separando las rodillas, ¿vale? No, las rodillas se quedan más o menos quietas y el objetivo es que el pie se mueva. Repito, juguemos a mover el pie sin que se mueva la rodilla tanto. Dejo rodilla más o menos quieta y muevo el pie. Quizá ya aquí estás viendo que te cuesta un poco, ¿vale? Claro que es más fácil hacer esto con las rodillas y separar las rodillas, pero yo lo que quiero es que muevas más el pie que la rodilla. ¿De acuerdo? Esto sería un primer movimiento. Segundo movimiento hiper sencillo. Con las rodillas un poquito dobladas, ¿vale? No estiradas, un poquito dobladas. Simplemente, fíjate, levanto mucho los dedos y bajo. Me pongo de perfil para que se vea mejor, mira. Dos rodillas dobladas. Dobladas o muy dobladas, ¿vale? Y ahí levanto mucho los dedos y vuelvo. Mucho arriba y vuelvo. Lo que no vale es levantar y estirar rodillas, que eso es lo que tu cuerpo va a querer hacer. Pues no le dejes. Mantengo las rodillas dobladas y subo dedos, bajo dedos. Subo dedos muy arriba y bajo dedos, ¿vale? ¿Qué parte se te va a trabajar mucho? Pues toda esta parte de aquí es la idea, que trabaje toda esa parte de ahí. Vale. Después, en la misma posición, ¿sí? Misma posición, pero me pongo de frente para que me veas. Misma posición. Y ahora lo que hago es levantar solo el dedo gordo, mira. Solo el dedo gordo, o el grande. Pero cuidado, que no es que voy a mover la rodilla. No, solo lo único que se mueve en mi cuerpo es el dedo gordo. Quizás te puede pasar que no te responda. Un poco, como que no quiere moverse, ¿sí? Es un movimiento un poco complicadito, si es que no estás acostumbrado, pero es muy importante, ¿sí? Ese movimiento del dedo gordo. Ok, vamos a mirar los pies de nuevo, ¿sí? En un plano directo. Y ahora, si hemos movido el dedo gordo, ahora dejo el dedo gordo abajo y subo los otros. Subo los otros, ¿sí? O sea, todos menos el gordo. Pero cuidado, no quiero que los subas haciendo esto, que es lo que quizá tu cuerpo va a querer hacer. Juntar las rodillas. No. Las rodillas se quedan en su sitio y yo lo que hago es subir simplemente los dedos que no son el gordo, todo lo demás. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a hacer esto de una manera repetida o repetitiva. Y luego, ¿qué vamos a hacer? Si es que puedes, te pones en la posición siguiente. Mira, por eso me he agachado, porque lo que voy a hacer es apoyar mi pie primero en el dorso, ¿vale? En el dorso del pie. Y la idea simplemente es buscar apoyar como esta parte de aquí,
¿Sí? ¿Sabéis que mi dedo aparece por ahí? Pues que ahí se apoya el pie. O sea, ahí. Me puedo ayudar con la mano perfectamente. ¿Sí? Es como flexibilizar el tobillo, digamos. ¿Sí? Apoyar. Si es que tu rodilla te da, pues lo que hacemos es sentarnos sobre la parte dorsal del pie. Sentarnos, darle un poquito de carga. ¿Vale? Sin problema. Otro ejercicio que quiero que hagas, de nuevo en 4 puntos, es apoyar los deditos del pie. ¿Sí? Es bien diferente. Antes era esto, ahora es esto. Entonces, ¿qué vas a hacer? Puede que te moleste un poco. Bueno, pues si esos deditos no se mueven hace tiempo, es normal. Así que simplemente lo que voy haciendo es llevar el trasero un poquito atrás para sentir cada vez más peso en esos deditos. ¿Sí? Ir sintiendo peso, ir sintiendo que se flexibilizan, ir sintiendo que se mueven. Si me ves desde atrás, te voy a mostrar, ¿sí? Desde atrás, que los talones pueden estar mirando al cielo o pueden estar mirando hacia afuera. Bueno, pues ve jugando con una posibilidad y con la otra. ¿Sí? Puede ser abiertos o puede ser centrados hacia el cielo, como tú quieras. ¿Vale? Ir flexibilizando esos pies, esos dedos en este caso, es sumamente importante. ¿De acuerdo? Así que te recuerdo estos ejercicios básicos y esenciales para dar movilidad y vida a tu pie. ¿De acuerdo? Mira, volvemos de nuevo y te lo repito. Rodillas quietas, peso hacia adentro, peso hacia afuera. Peso hacia adentro, peso hacia afuera, evitando que se mueva la rodilla. Después, ¿cuál era? Simplemente doblo las rodillas lo más que pueda y levanto todos los dedos. Levanto todos los dedos. Después, en esa misma posición, subo el dedo gordo nada más. La rodilla, como verás, ni va ni viene, se queda ahí quieta. Luego, en la misma posición, subo los otros dedos que no son el gordito. ¿Vale? Luego dijimos, me agacho y llevo el dorso del pie. Si esto es la planta, este es el dorso, pues el dorso del pie hacia el suelo y si puedo me siento y si no por lo menos lo llevo hacia el suelo y por último apoyo los deditos del pie, ¿sí? Ahí, y le voy metiendo peso, voy llevando el peso hacia mis pies notando cómo se van estirando, cómo se va movilizando, ¿sí? Te va a tirar un poquito aquí, te va a molestar los deditos, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuántas veces hay que hacerlo? ¿Cuántas repeticiones? ¿Cuántos días? Pues bueno, pues depende un poco de tu habilidad. Si tú ves que no te salen, que tienes el pie un poco rígido, un poco inactivo, pues tendrás que practicar más. Si tú ves que esto te va saliendo, pues tendrás que practicar menos. Pero no te puedo decir un número concreto porque depende de tu caso. Por supuesto, esto nunca sustituye la visita necesaria si es que tienes algún tipo de problema a tu profesional de salud. Son simples consejos de salud general que todos deberíamos poder hacer y si ves que no puedes hacerlo, pues puedes ir practicándolo. Así que te dejo para que lo practiques. Bueno, espero que este vídeo te haya gustado, que te sirva, que te ayude. Ya sabes que puedes ver otro montón de vídeos aquí mismo, visitarnos en nuestra web fisioterapiaonline.com o suscribirte a tu canal de Fisio Online.